Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta quinta sesión de su curso de elaboración de dictámenes estructurales. Les damos una cordial bienvenida. En nombre del Colegio de Arquitectos del Estado de Querétaro, ACE, y GeoCaps Consultoría, Capacitación y Cursos. Los dejo a cargo del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Adelante, Inge. Es suya la sala. Gracias, Inge. Un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta siguiente sesión de nuestro curso Elaboración de Dictámenes Estructurales. El día de hoy voy a tener el gusto de poder compartir pantalla con ustedes, poder seguir platicando de este curso. El día de hoy voy a empezar con esta diapositiva, retomando un poquito lo que vimos la clase pasada. Se acordarán que la clase pasada mencionábamos un poco sobre algunos defectos constructivos, ¿no? Que ya hemos visto en algunas edificaciones. Esto será importante porque cuando evaluemos cumplimiento normativo, pues tenemos ya una referencia de qué es lo que tenemos que revisar en las edificaciones. Y es importante porque de ahí vamos a tomar la base normativa para la elaboración de nuestro dictamen de seguridad estructural. La última clase cerramos con esta diapositiva, en la que platicábamos justamente sobre qué es el dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural. Mencionábamos que es un documento técnico a través del cual pues vamos a asentar que se llevó a cabo todo el proceso de verificación de una edificación, de que la estructura cumple con lo establecido en tanto estados límites de falla como estados límites de servicio. En el dictamen deberemos indicar el grado de cumplimiento de la estructura y el grado de riesgo también será importante, así como su ocupación en caso de ser necesario. Ayer, bueno, platicábamos en la clase pasada que esta es como la definición inicial que vamos a estar ocupando y al final vamos a estar complementando con una definición un poco más completa respecto al tema de, revisión estructural y dictamen de seguridad estructural. Comentábamos, del lado derecho tenemos un pequeño formato que en 2017 se usó mucho para el tema de la atención a emergencia. Ahora bien, es importante en este tenor definir que vamos a tener dos tipos de dictámenes en base a su alcance. El primero es el dictamen técnico ocular, ¿sí? Un dictamen ocular que justo está basado en una inspección técnica ocular en sitio donde inspeccionamos y verificamos las condiciones de manera ocular que tiene la edificación, deterioro, desgaste, daños o en su defecto que esté en buenas condiciones, que cumpla con estados límites de falla y de servicio de manera ocular, que no evidenciemos, por ejemplo, una inclinación, un desplome evidente, fisuras, grietas en muros, deterioro, desgaste, oxidación, corrosión del acero de refuerzo. Todo eso que sean patologías que no las encontremos, ¿no? Si la edificación está en esas condiciones, podemos omitir un dictamen de técnico ocular y la edificación podríamos determinar que cumple. Ahora bien, si la finalidad aquí, cuando nosotros emitamos nuestro dictamen técnico de seguridad estructural, emitamos un dictamen porque hubo un incendio, por ejemplo, y queremos saber cuál es la condición de la misma, no podemos emitir un dictamen de seguridad estructural solamente de tipo ocular. ¿Por qué? Porque obviamente al haber fuego en un departamento, en un edificio, en un área, en una zona en específico, y al generar calor sobre nuestros elementos estructurales, podemos generar una reacción química que puede alterar las propiedades mecánicas de nuestros materiales y un comportamiento diferente. Por eso, en edificaciones en las cuales se presenta algún tipo de fenómeno, no pudiéramos generar un dictamen ocular. El dictamen ocular lo aplicamos o lo generamos solamente en condiciones normales de servicio o operación. Por ejemplo, cuando se vence el dictamen de seguridad estructural actual y queremos renovarlo, pues bueno, y no hay ninguna condición adicional, pues podemos emitir un dictamen ocular. O puede ser, por ejemplo, porque vamos a vender el departamento, o un departamento, o el edificio completo, o la vivienda y requerimos un dictamen. Si vamos a hacer la inspección técnica y no hay daños, podemos emitir un dictamen ocular. Incluso, por ejemplo, después de un sismo, si durante la visita no identificamos daños, deterioro, desgaste, falta de mantenimiento, etcétera, condiciones que en algún momento puedan, alterar el comportamiento de la estructura, entonces podríamos emitir un dictamen ocular. Pero si vamos al sitio, a la visita y el sismo ocasionó daños en la estructura, tendríamos que hacer sí o sí un análisis numérico o un análisis cuantitativo. ¿Sale? Entonces aquí sería importante definir y tener clarísimo que en función del alcance vamos a tener dos tipos de dictámenes, el tipo ocular y el tipo numérico. Ahora bien,
En la parte de abajo vemos en qué momento es aplicable el dictamen ocular, que nos dice que, por ejemplo, en el caso de una evaluación posísmica de nivel 2 o una evaluación intermedia donde necesitamos conocer las condiciones de ocupación, de seguridad o de uso después de la ocurrencia de alguna emergencia o después de algún desastre o un fenómeno perturbador, pues bueno, ahí será necesario, ahí podremos tener una inspección ocular. Pero un análisis numérico es aplicable cuando existe otra condición diferente, en la cual numéricamente es necesario saber cómo se encuentra la estructura. Entonces, en esas dos condiciones estaríamos emitiendo los dos dictámenes correspondientes. Es importante comentar, y ahí yo los invitaría a un tema de reflexión. ¿Por qué? Porque muchas veces nos contratan para hacer un dictamen y algunas ocasiones, por ejemplo, el dictaminador no tiene como el perfil profesional o el conocimiento para emitir un dictamen numérico. ¿Qué hace? Pues de entrada, platica con el dueño y solamente contrata el dictamen ocular y firma el dictamen ocular, siendo que a veces la estructura requiere una revisión adicional y aún así emiten estos dictámenes y emiten su responsiva al respecto. Entonces, aquí es un poco importante, o más bien es de vital importancia el tema de la ética profesional. Si identificamos que la estructura requiere una revisión mayor, pues obviamente implementarla, recomendársela al cliente y obviamente verificar que se lleve a cabo. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? Ok, si no hay dudas, entonces vamos a continuar. Ahora bien, el dictamen ocular ya lo habíamos visto en la clase pasada, ya habíamos visto un formato. Ahorita, después de la segunda parte de la clase, vamos a hacer un pequeño ejercicio con ese formato. Pero tenemos, bueno, es más, vamos a hacer una pequeña pausa. Se los compartí en la clase pasada, ¿no? Listo. Este es el formato que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Lo vimos realmente solamente, se los compartí y nada más. Se los voy a platicar un poquito para que ustedes vean estos dos alcances que tenemos en ambos dictámenes. El primero es el formato de dictamen de seguridad estructural. Bueno, el dictamen, este, perdón, otra vez. El primero es el formato para emitir el dictamen ocular de seguridad estructural en el formato que nos da el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que fue publicado en 2024 en la página oficial del instituto. Este formato es obvio que para el caso de Querétaro de forma directa no lo podemos ocupar, pero sí lo podemos tomar como base o como referencia para generar un formato específico para la ciudad de Querétaro o en su defecto incluso alguno de ustedes podría adoptar este mismo formato, obviamente editando y eliminando los datos que no corresponden a su institución o su empresa y obviamente el tema de la revisión a todo lo que es la normatividad, ¿sale? Entonces, si podemos hacer esos ajustes, pudiéramos tomarlo como punto de partida para suscribir nuestros dictámenes técnicos de estabilidad y seguridad estructural de manera ocular, ¿sale? En la parte superior, ¿qué nos piden? El que suscribe el nombre de cada uno de ustedes. El siguiente dato nos pide el número de registro que tenemos, DRO 823, ¿no? Por ejemplo. Hugo Javier Guadalupe, ¿qué número de DRO tiene? O Gustavo EM, ¿qué número de Dos registro? cuarenta y ocho, perdón, no tener el Gracias. micrófono abierto. No, no se preocupe. Entonces, el 248 iría en este apartado de registro, ¿sale? Del lado derecho, en la parte superior, nos pide la fecha en la que estamos suscribiendo nuestro dictamen técnico, ¿sí? Entonces ahí sería importante tener la fecha. Aquí nada más como
recomendación o como sugerencia, aparte de la fecha, colocar la hora en la cual se emite el dictamen. En 2017 tuvimos el problema que a veces, por ejemplo, iba el DRO, revisaba, dictaminaba, entregaba el dictamen y 2 horas después temblaba. Y entonces obviamente los daños de la estructura cambiaban y querían demandar al DRO porque no había dictaminado bien. Entonces, es obvio que tú emites el dictamen bajo cierta condición, bajo ciertas características de la estructura y ciertos daños. Pero si después de que tú haces la visita se genera un sismo que puede generar mayores daños, pues es obvio que el dictamen que acabas de emitir, pues pierde bueno, pierde toda validez. Ok. Ahora bien, el siguiente dato aquí nos pide el dato del corresponsable en seguridad estructural. Puede ser o director responsable de obra o corresponsable en seguridad estructural. Y como la mayoría son DREOs, pues sería el registro de DRO. Un poco de normativa y luego viene la dirección del predio, iniciando por calle. Calle, número, el número interior, la colonia, la alcaldía o el municipio y el código postal. Eso pues ya se lo saben ustedes de memoria. Entonces, nada más sería complementar con esos datos. Después tenemos la fecha, bueno, después sigue la fecha aproximada de la construcción. En algunas edificaciones en la parte externa tienen una plaquita que nos dice el año de construcción y algunas características, el uso, el número de niveles, etcétera. Entonces de ahí podemos tomar el año en el cual fue construido o los años en los cuales fue construido, porque a veces tarda más de un año. Después, el uso del inmueble. Obviamente, aquí vienen varios usos. Aquí ustedes tendrán que señalar el uso que corresponda a esa edificación, ¿sale? Entonces, si en algún momento la edificación presenta dos o más usos, tendremos que marcar los diferentes usos que hemos identificado. En los edificios habitacionales es muy común que a veces los utilicen de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, platicamos en una clase pasada, los pueden utilizar como bodega o los pueden ocupar, por ejemplo, como oficinas. También eso es algo muy común que le cambian el uso y se vuelven oficinas. Entonces, bueno, tendremos que revisar y en el caso de que identifiquemos algún uso diferente, pues también tacharlo en este pequeño listado. ¿Sale? Abajo, bueno, aquí del lado derecho nos dice otros. ¿Qué pasa si encontramos un uso diferente a los que están marcados ahí de los 9 usos? Pues bueno, marcamos otros y aquí colocamos el uso que hemos identificado en la descripción. ¿Sale? Después nos pide el estado actual del inmueble. Hay que saber que si está ocupado o está desocupado. Entonces, ahí ya depende de cada uno de nosotros cómo lo identifique al momento de la visita. Número de niveles sobre el nivel de banqueta, número de sótanos y número de ocupantes. Después de esto, nos pide la clasificación de acuerdo al artículo 139 de nuestro reglamento. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta o comentario? Yo sí quisiera preguntar, en el uso del inmueble, ¿Sí? sobre todo lo he visto mucho en México, que son espacios que son habitacionales y luego los hacen comercial o de bodega. A la hora de emitir tú un dictamen estructural, solicitas que te entreguen un dictamen de uso de suelo para corroborar que realmente es lo que se está haciendo ahí. No, tendrías que marcar el uso que tú estás identificando al momento de la visita, porque el uso que Ujú, te da el uso de suelo, valga la redundancia, puede ser uno diferente. El uso de suelo autorizado para ese inmueble puede ser diferente para el cual realmente se está ocupando, porque este es un dictamen. En algún momento, por ejemplo, una de las recomendaciones que podríamos emitir muy comúnmente es el tema del cambio de uso y el cambio de fuerzas. ¿Por qué? ujú. Porque no es lo mismo, ya lo platicábamos en una ocasión anterior, no es lo mismo una casa habitación que un edificio de oficinas, la carga IVA cambia. Entonces, este punto de identificar los diferentes usos nos va a servir para más adelante determinar o poder fundamentar alguna acción o alguna condición que esté presentando el edificio derivado del uso que se le está dando, el uso real que se le está dando. Correcto. Perdón, entonces podríamos solicitar a ellos que nos proporcionen su autorización, su vigencia, su dictamen de uso de suelo o
o en su defecto identificarlo. eh, bueno, más bien es solicitamos, nos pueden proporcionarlo y obviamente nosotros al momento de la visita vamos a verificar que efectivamente se esté cumpliendo con el uso destinado y si no en nuestro dictamen colocar que se identificó esta situación. ¿Sale? Sí, Tenemos, precisamente a eso me refería. ajá. eh, Aclarar qué uso tiene y cómo se está usando. Sí, Realmente aquí cabe señalar que, por ejemplo, para el caso del dictamen de seguridad estructural no nos vamos a meter tanto en eso. O sea, sí podemos marcarlo en el dictamen, en el cuerpo del dictamen, que se identificó que el uso marcado de acuerdo a al dictamen es, por ejemplo, uso habitacional, más sin embargo, durante la visita se identificó que el uso ha cambiado y que ahora son oficinas, bodegas y locales comerciales. Entonces, sí lo puedes anotar así como una recomendación o una observación simple, sencilla, pero no nos metemos tanto a investigar si realmente corresponde, si en algún momento hicieron una actualización, si nada de eso, simplemente es como una referencia. Adelante, Hugo, no sé si con eso dimos atención a tu pregunta. correcto. Gracias, adelante, Gustavo. Para el caso, por ejemplo, de espacios que tienen diferentes usos, como pueden ser salones de centros de convenciones, por ejemplo, que algunas veces se utilizan para dar conferencias, otras veces se utilizan para conciertos, otras veces se utiliza para exposiciones. Entonces, las cargas vivas cambian con el diferente tipo de uso que se le da. ¿Cómo se considera ese tipo de edificaciones que le dan al mismo espacio diferentes usos con pues, cargas vivas distintas, ¿no? Ok, ahí lo más recomendable sería verificar con qué carga viva fue diseñado y lo más recomendable sería que se diseñara con la carga más desfavorable, es decir, la más alta de ellas. Por ejemplo, si la más alta es el uso es concentración masiva de personas, pues tendría que ser con una carga viva de al menos 350 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, si no, pues bueno, esa va a ser una observación que podríamos hacer en el dictamen, que de la revisión documental que se hizo a la memoria de cálculo proporcionada con el cliente y suscrita por tal ingeniero con tal cédula profesional, se identificó que la carga IVA máxima que se está utilizando o la carga de diseño para diseño por sismo es de tanto. Y comparándola con la tabla, con la sección tal de la norma técnica de criterios de secciones, solo se tiene una carga viva de tanto, ¿no? Por lo anterior, comparando las dos cargas, no se tuvo la consideración correspondiente y lo que se recomienda es la revisión del sistema completo para el uso que se le está dando a la edificación. Esa sería como la observación. No sé si con eso damos atención a tu pregunta también, Gustavo. Sí, sí, gracias. Ok, va, perfecto. Siguiente. La clasificación del acuerdo al artículo 139 del reglamento. Aquí yo les comentaba, muchas veces en algunas zonas o en algunas regiones tenemos como tal, ¿cómo se llama? Una clasificación diferente para nuestras edificaciones o a veces nos apoyamos del manual de diseño por sismo, el cual tiene una clasificación diferente de las estructuras. Entonces, bueno, para el caso de Ciudad de México sería apoyarnos en este artículo para poder identificar cuál es la clasificación que tiene la estructura y determinar si es que, bueno, la clasificación y además esto es importante porque en el caso de Ciudad de México, las edificaciones del grupo A y subgrupo B1 no entran para dictamen ocular, sino para constancia de verificación de seguridad estructural. El proceso de revisión es muy exhaustivo, muy complicado, muy complejo, pero justo todo parte del artículo 139 de nuestro reglamento de construcciones. Ok, abajo me pide el tipo de cimentación y me pone entre paréntesis inferida. Nosotros no podemos inferir nada porque no sabemos cuál es la condición que tiene la estructura y al rato podemos decir que sí está bien, mas sin embargo la cimentación puede fallar en algún momento y puede generar mayores daños en las edificaciones o predios colindantes. Entonces, aquí sería importante que podamos hacer algún estudio, alguna cala, alguna perforación, escaneo, radiografía eléctrica, no lo sé, lo que sea necesario a fin de determinar el tipo de cimentación que se tiene. Planos arquitectónicos, planos estructurales anteriores nos van a ayudar a identificar o conocer esta información, mas sin embargo no quiere decir que realmente nos van a decir
qué tipo de cimentación tenemos. ¿Sale? No tenemos rayos X, entonces, bueno, de la cala o del estudio o de la perforación o de pasar el georradar, yo puedo saber qué tipo de cimentación, de acuerdo a las que tenemos ahí en pantalla, le corresponde al edificio. Si tiene alguna otra, bueno, no importa, no la coloquemos abajo, simplemente colocamos en la línea el, el tipo de cimentación, ¿sale? Que nosotros hemos identificado. Perfecto. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta y o comentario? Perdón. Les pido un favor, son 7:57. ¿Les parece si me dan unos 5 minutitos, por favor? Tengo que tomar un poquito de agua porque me está molestando un poquito la garganta. Son 7:57. ¿Les parece si nos vemos 8:05, por favor? Gracias, continuamos entonces. Me regreso entonces al formato. Listo. Ya pues, nos quedamos en este punto. El tipo de cimentación, ¿no? Ya lo decíamos y lo mencionábamos antes de irnos a la pausa. Será necesario que no podamos nosotros o que no infiramos ningún tipo de cimentación. Tenemos que tener información respecto al tipo de cimentación, ya sea hacer una cala, algún estudio. Mencionábamos el tema del georradar, bueno, alguna prueba geofísica, ruido eléctrico, etcétera, que podamos ir identificando el tipo de cimentación que nosotros tengamos en nuestra edificación. ¿Sale? Entonces, si no tenemos información al respecto, es mejor colocar aquí la frase se desconoce que colocar un tipo de cimentación. Sin embargo, pues de todos modos me genera la duda o la inquietud, ¿cómo puedo dictaminar una estructura si desconozco el tipo de cimentación, ¿no? Entonces, entre más información tengamos de la estructura, va a ser mejor porque nos va a ayudar a evaluar de mejor manera el comportamiento que ésta pueda presentar o que pueda tener. Abajo vienen los tipos de sistemas de estructuración. Lo platicábamos en una clase pasada. ¿Qué es el sistema de bueno, qué es el sistema estructural? Básicamente es el conjunto de elementos estructurales, columnas, traves, losas, muros, que nos ayudan a transmitir las cargas, hasta la cimentación. El sistema resistente o el sistema estructural es el conjunto de elementos que nos ayuda a resistir las cargas y transmitirlas hacia la cimentación. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a encontrar algunos ejemplos de estructuraciones. Sin embargo, quiero precisar y quiero aclarar lo siguiente. Los sistemas que ustedes ven ahí en pantalla no van a coincidir con los que tenemos en la norma técnica de sismo. ¿Por qué no van a coincidir? Bueno, porque los que están en la norma técnica de diseño por sismo, justo como su nombre o la frase lo dice, son para diseño. Y los sistemas de estructuración que vemos en esta tabla son los que normalmente o convencionalmente tenemos en campo. Entonces van a ser sistemas de estructuración completamente diferentes. ¿Sale? Ok. Los más comunes son estos que vamos a ver a continuación. El primero son muros de carga de mampostería no confinados, adobe, sillado, tabique con bóveda catalana o losa maciza. ¿Sale? Muros de carga de mampostería, de tabique o tabicón con losa maciza, ya sea muros confinados o muros sin confinar, es decir, ni castillos, ni cadenas, ni refuerzo interior. El tercer sistema estructural son los marcos de concreto, traves y columnas con muros de mampostería diafragma o divisorios sin holgura, sin contraveteos ni muros de rigidez, ¿sale? Y ya sea con losa maciza o con losa reticular o con friso prefabricado, es decir, vigueta y bovedilla. Vean que no se parecen en nada a los que en algún momento comentamos en una de nuestras clases pasadas. Después tenemos los marcos de concreto, traves y columnas sin muros de mampostería, diafragma o divisorios sin holgura, sin contraventeos ni muros de rigidez o sistemas de piso, ya sea losa maciza, losa reticular o piso prefabricado como vigueta y bovedilla. No me voy a seguir con los demás, nada más la idea es que ustedes vean los diferentes sistemas que nos podemos encontrar, los que vienen de acuerdo al formato.
Es obvio que para el estado de Querétaro podamos tener a lo mejor sistemas estructurales un poquito diferentes. Aquí les tocará a ustedes en algún momento, si desean adaptar este formato, pues hacer una evaluación de los sistemas estructurales más comunes y empezar a trabajar con una propuesta de cédula o tomarlo como punto de referencia o punto de partida para que Querétaro pudiera generar también su formato de dictámenes estructurales. En la parte de abajo, en la tabla número 2, viene el tema de vulnerabilidades, que ya anteriormente lo habíamos platicado. ¿Qué es la vulnerabilidad? Es la susceptibilidad o propensión de un agente a sufrir daños o afectaciones o pérdidas por el impacto de un fenómeno perturbador. Entonces, ¿qué condiciones hacen vulnerable a mi estructura? De entrada, nos pide la zonificación geotécnica. Para el caso de Ciudad de México, pues tenemos el atlas de riesgos para poder identificar en qué zona geotécnica se encuentran. Pero ¿qué pasa con Querétaro? Bueno, nuevamente ahí tendrán que hacer uso de su atlas local para poder identificar en qué zona geotécnica se encuentran. Cabe señalar que las condiciones que regulan o que rigen en el caso de Ciudad de México son diferentes a las del estado de Querétaro. ¿Por qué? Porque en Ciudad de México tenemos una zona lacustre, una zona del lago, efectos de sitio provocados por esas condiciones de terreno. En el caso de Querétaro no tenemos las mismas condiciones y ustedes tendrán que determinar si la zonificación geotécnica o bueno, el tipo de material es una vulnerabilidad que pudiera causar daños en las edificaciones. ¿Sale? Se los menciono ahorita nada más porque forma parte de este formato. Después, en el tema de vulnerabilidades, en el punto 2 viene la planta baja flexible o piso blando o piso débil, que hace referencia a aquellos sistemas en los cuales carecemos de rigidez lateral, ¿no? Entonces será importante también identificar si tenemos este tipo de vulnerabilidades en nuestra estructura o construcción. En el 3 vamos a tener estructura ubicada en esquina con dos muros de colindancia sin puertas o aberturas. ¿Sale? Que esté, por ejemplo, una edificación en esquina. La edificación es en esquina, pues de los lados laterales, en la parte posterior, normalmente son muros tapones, muros completos, porque pues no tenemos acceso a iluminación de ese lado, ¿no? Porque son los predios colindantes. Irregularidades, separación de colindancias, sistemas de losa plana, autoconstrucción y estructuras diseñadas antes de 1985. Para el caso del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, determinó que con estos parámetros que podíamos evaluar, si alcanzábamos a evaluar estas características, podríamos determinar el nivel de riesgo de la estructura ir priorizando la intervención a algunas edificaciones. ¿Sale? Entonces, nuevamente al comentario anterior, para el caso de Querétaro, pues valdría la pena tal vez como sugerencia someter este tipo de formatos a revisión con los diferentes comités técnicos, hacer una propuesta, evaluarla y en caso de que se autoriza, solamente publicar dicho formato. ¿Sale? No me voy a detener todavía con algunos comentarios. Aquí nada más en la parte de abajo tiene un apartado donde en el caso de que tú hayas encontrado daños, pues obviamente en este espacio tienes que describir esos daños que identificaste. En el siguiente son descripción de daños en elementos no estructurales, misma condición. Arriba es en elementos estructurales, abajo es en elementos de tipo no estructural. Tengo mensajes, a ver, Ramón, Francisco, Miguel, Miguel, Israel. No, ok, todos son nada más de ingreso. Sigo. Vean lo que sigue en el apartado 3 o en la tabla 3 es el formato del comportamiento de la cimentación, en la que será necesario revisar ese desplome que se pueda tener, ¿sale? Y un valor permisible calculado con la fórmula que nos daba en la clase pasada la norma de cimentaciones. Entonces podemos considerar esa fórmula para poder calcular el desplomo que tiene mi edificación, ¿sale? El siguiente habla de los asentamientos diferenciales. Nuevamente, ahí necesitamos el levantamiento topográfico y nos los especifica el punto 2 porque nos pide la medición topográfica. ¿Sale? Después el tema de hundimiento, que en el tema de hundimiento igual será necesario
De acuerdo a la norma de cimentaciones, se acordarán el día de ayer que analizábamos la tabla, viene una parte de emersión y viene otra parte de hundimientos. Entonces, ahí también podemos revisar con esos estados límites. Viene la emersión aparente, igual en el mismo apartado de la norma, viene emersión e incluso tiene velocidad de hundimiento. Problemas en el subsuelo como grietas, taludes, desconchamiento, abombamiento del suelo, deformación del terreno, socavones, hundimientos, forman parte de problemas en el subsuelo. ¿Sale? Por último, de los 6 puntos, no es el menos importante, al contrario, problemas geotécnicos en las cimentaciones en las cimentaciones vecinas, que presentemos, por ejemplo, desplomos, asentamientos diferenciales, hundimientos, emersiones, bueno, alguna otra problemática que pudiéramos tener en el terreno circundante. Será importante identificar previo al ingreso al inmueble este tipo de condiciones geotécnicas. ¿Sale? En la parte de abajo nos pide un poco el tema del mantenimiento. Falta o deficiencia en el sistema de impermeabilización, en las losas de desprendimiento del recubrimiento en concreto con exposición de acero de refuerzo con corrosión, humedad en muros, humedad en losa. Entonces aquí nos tocará seleccionar el tipo de problemática que nosotros identificamos según corresponda, ¿no? Falta o deficiente sistema de impermeabilización, sí o no, ¿sale? En las losas existe desprendimiento de acabados, sí o no, ¿sale? Y tenemos humedad en muros, sí o no. O humedad en losas, sí o no, ¿sale? Y aquí vean que de acuerdo a lo que tenemos, pues tenemos que hacer una... Ah, bueno, aquí nos pide verificar si el edificio está catalogado. Esto es muy importante. Entonces, voy a borrar esto. Vamos a tener, por ejemplo, que entrar a la página del INA o el INVAL para poder ver si el edificio, por ejemplo, está, catalogado, ¿no? Vamos a ver. Miren, aquí por ejemplo está la página del INVAL y vamos a ver todos los edificios que están catalogados, que ellos tienen registrados. Tenemos desde los edificios que están en Mérida, en Ciudad de México, 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 Ciudad de México. Y así, bueno, nada más para que vean, ¿no? Esta página se las voy a compartir, pero siempre es importante revisar esto. ¿Saben por qué? Bueno, porque si en algún momento de la inspección técnica o del dictamen técnico sale que tenemos que reparar, pues es obvio que necesitamos la autorización y la revisión del INVAL para ejecutar un proyecto de reforzamiento, de rehabilitación o de reparación. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Sí. Buenas noches. Ay, ¿sí se escucha? Es que... Sí, fuerte y claro. Ah, ok. Sí, es que de repente como que yo dejé de escuchar por eso. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Yo tengo una duda. Entiendo que este es como un checklist para ver las características del edificio cuando se hace una visita. Pero, por ejemplo, en el caso de algún edificio de mayores dimensiones, por ejemplo, una nave industrial donde no son tan visibles algunas de las posibles fallas o deterioros en el sistema constructivo, ¿hay algunas preguntas clave que pudieran hacerse a pues a las personas o a la persona que en este caso te guía en el recorrido para que tú puedas detectar alguna situación de riesgo? Sí, y eso, pero eso, justo eso que comentan, no está en
en este formato, porque este ya es para la dictaminación, sería en la evaluación primaria, en la primera inspección que hacen los brigadistas, es donde meteríamos justamente esas preguntas. A ver, un momento. Este, es que por acá lo tengo. Son preguntas sencillas en lo que aparece la diapositiva. Son preguntas sencillas como si las puertas, si las ventanas abren bien, si no han escuchado crujidos, por ejemplo, en la estructura, si no se han desprendido algunos acabados, si no han tenido vidrios rotos, cosas de ese tipo. Ayudan a referenciar si existe efectivamente un daño en la construcción o no lo hay. ¿Sale? Sí, sí están. Nada más déjenme las busco. Mm. Un momento, ¿eh? Sí, gracias. Para ser bien sincero, y a lo largo de toda mi vida que he pasado por esos desniveles, uno, la verdad, sí había momentos, sobre todo en la noche ya caída, pues sí, el atardecer, la verdad es que yo ya no le entraba, yo ya no quería pasar por ninguno. Silencié al compañero Hugo porque se escuchaba ahí un ruido de fondo. Una disculpa. Ok, es que estoy buscando una diapositiva. Digo, nuevamente, se hacen preguntas bastante sencillas como justamente esas, ¿no? Si existen puertas o ventanas que hayan identificado que no abran y cierran bien, vidrios rotos, algún material desprendido, exposición del acero de refuerzo, alguna degradación de algún tipo de material, que se haya levantado el piso, la loseta, este, preguntas de ese tipo son las que nos van a ayudar a identificar si existe algún daño en la edificación. Y si existe algún daño, entonces ya vamos a saber como qué zonas revisar. Incluso preguntarles si no han observado fisuras o grietas en los elementos. Y ellos te van a llevar de la mano y te van a decir, esto es lo que he encontrado. Entonces, no lo tengo acá. Pero serían ese tipo de preguntas básicas que nos ayudarían y eso es lo que normalmente vemos en la evaluación primaria, la evaluación inicial que es la que hace el brigadista, ni siquiera el ingeniero o el arquitecto, ahí sería más bien el brigadista el que hace esa revisión, identifica ese tipo de daños y cuando llega el director responsable de obra ya le proporciona esta información para que entonces sepa dónde es donde tiene que poner mayor énfasis en el proceso de revisión. ¿Sale? Sí, muchas gracias, ingeniero. Gracias. No, al contrario. Al contrario, ¿alguien más? No, ok, me regreso entonces al formato. Aquí está. Entonces les decía, en estas páginas del INA o el INVAL podemos determinar si la estructura está o no catalogada. Si queremos salir de dudas, porque a lo mejor sepamos que la construcción fue hecha en 1900, no sé, 20, ¿no? Por ejemplo, y que en algún momento ahí fue la Casa de Cultura, o ahí vivió Porfirio Díaz o Miguel Hidalgo, o no sé, X cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno, si no encuentro el edificio no está registrado en la página del INVAL,
pues podemos entrar a la página del INAH y hacer el mismo procedimiento o en su defecto, incluso ingresar un oficio solicitando la aclaración y determinar si la estructura está catalogada por parte del INAH o el INVAL. Ellos te contestan en una semana, máximo 15 días, y ya te dicen si está o no está catalogado, y con eso pues tú ya sabes si puedes intervenir o no la edificación. Porque recuerden, el hecho de que esté catalogado no es una limitante. Lo que sí es que, por ejemplo, cuando está catalogado, tienes que hacer un proyecto donde incluyas, por ejemplo, la calidad de los materiales que había en esa época, las tonalidades, etcétera, y lo tienes que mandar con ellos para revisión. Ellos lo revisarán y determinarán si los materiales y los acabados que estás utilizando coinciden con la época y son aceptables o tienes que implementar algún otro tipo de mortero. Entonces, luego nos ha tocado ver cómo algunos compañeros andan ahí preparando su mortero con cal, con baba de nopal y otras cosas, porque pues ese es el tipo de material que les autorizaron. Entonces, bueno, pues nada más ahí será importante también esta parte, pero dependiendo el año de construcción de la edificación y las características arquitectónicas que pueda tener la misma, ¿no? Si no tiene nada y es un edificio cuadrado, seguramente no va a tener ninguna de estas, eh, acreditaciones, ¿no? Después vienen las recomendaciones técnicas y ahí si es necesario apuntalar, acordonar la zona, desocupar el inmueble o realizar visitas por parte de otras autoridades, pues justo en esta parte de recomendaciones técnicas es donde lo vamos a estar haciendo. En el punto 4 viene la clasificación de la estructura. Vemos ahí diferentes tipos de clasificaciones. La primera es la de riesgo bajo, que la estructura no presenta daños en los elementos estructurales ni no estructurales. Estructura en riesgo medio ligero, estructura en riesgo moderado, estructura en riesgo alto y estructura con riesgo de colapso o colapsada, o pérdida total de la estructura, ¿no? Son los 5 niveles de daño que podemos identificar en las estructuras dependiendo los daños que se tengan. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña pausa para la clasificación. Si yo me voy a la norma técnica complementaria, para la evaluación y rehabilitación estructural de edificaciones existentes, vamos a encontrar que aquí es donde tenemos estas intensidades de daño. Por favor, indíquenme si las están viendo, pero empezando de arriba hacia abajo es estructura sin daño estructural, después estructura con daño ligero, estructura con daño moderado, estructura con daño grave o severo y pérdida total. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿de qué va a depender esto? Pues bueno, de algunas características que tienen que cumplir las edificaciones. ¿Dónde lo encontramos? Ah, me voy a ir un poquito más abajo para que podamos identificar los niveles de daño que vamos a tener en las edificaciones. Un momento. ¿Por qué es importante esto? Porque el nivel de daño que vamos a tener en las edificaciones va a estar en función de las fisuras o grietas que nosotros identifiquemos en las edificaciones, las características que tengan, el nivel de daño, tipo de falla, será importante para poder ir clasificando a las edificaciones o a las estructuras. Un momento. Un momento, un momento. Se me perdió la hoja.
¿Por qué les comento esto? Bueno, porque en la norma les decía viene esa clasificación y va a estar vinculada a los espesores o anchos de grieta. Entonces será necesario para estos procesos tengamos a la mano nuestro fisurómetro, nuestro grietómetro para poder medir las aberturas y en función de eso, pues obviamente empezar a clasificar las edificaciones. Y como les comentaba en una ocasión pasada, la idea es que homologuemos criterios y que si en algún momento algún compañero de Querétaro va a San Luis Potosí, a Guadalajara, Chihuahua, Monterrey, utilicemos el mismo criterio de evaluación y no tengamos que estar teniendo diferentes clasificaciones, ¿no? Esto será importante justamente para evitar esta confusión en en los, en las clasificaciones de las edificaciones. En 2017 se tuvo mucho ese problema, que muchas veces pues se mantenía esa clasificación, se asignaba, pero resulta que al rato, pues uno le marcaba como, no sé, este, 282.500. Marcaba con un nivel de riesgo una edificación y llegaba otro DRO y tenía un criterio diferente y marcaba bajo otra perspectiva otro tipo de daño, ¿no? Entonces por eso se crearon este tipo de instrumentos para que lo podamos utilizar como referencia y en función de ello pues ya podamos hacer una clasificación un poco más precisa y más apropiada. Eh, un momento. Aquí están. Intensidad del daño. Está en la norma técnica complementaria para la evaluación y rehabilitación estructural de edificaciones existentes, en la página 1483. Un momento para que no se me pierda, la voy a marcar. Ajá, en la 1483 y aquí tenemos intensidad de daño. Si revisamos la intensidad de daño, vamos a tener desde arriba, tenemos daño nulo, luego daño ligero, daño moderado o intermedio, daño grave o severo y pérdida total. Si se dan cuenta ustedes revisando, por ejemplo, las características para riesgo ligero, nos vamos a dar cuenta que nos dice que riesgo ligero se clasifica cuando se afecta ligeramente la capacidad original de la estructura, se requiere medidas de reparación para la mayor parte de los elementos y de modos de comportamiento, grietas de hasta 0.5 milímetros de grosor en traves y columnas de concreto reforzado y de hasta 1.5 milímetros de muros de concreto reforzado que se puedan considerar como daños ligeros. Los muros de mampostería simple se consideran con daño ligero si las grietas tienen entre 1 milímetro de grosor y hasta 5 milímetros y son de mampostería confinada. Si ustedes observan y revisan las demás definiciones, se van a dar cuenta que todas comparten algo en común. Todas están en función del espesor o el ancho de la grieta o de la abertura. ¿Sí? Vean. Todo está en función de las grietas, entonces eso es bueno porque ahora este mismo criterio lo puedes aplicar en cualquier parte de la Ciudad de México y tener el mismo criterio y tener la misma noción y que todos evaluemos bajo la misma perspectiva. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No. Parece que ya los dormí o parece que está interesante, no lo sabemos. Ahorita vemos. Si nos vas a compartir el formato este extendido, nada más para tenerlo como información, detalles Claro que del sí. DF. Sí, 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 se las comparto. Ya, bueno, gracias. No, al contrario, nada más les estoy mandando esta clasificación para que la puedan tener también y la puedan estudiar, porque esto es pregunta de examen, ¿eh? Listo. Ya se las compartí ahí al grupo. Ah, no es cierto, porque no se puede compartir. Inge Rocío, no sé si anda por ahí en nuestra sesión. Ah, le voy a compartir un mensajito. Voy a dejar de compartir esto. Le voy a compartir, Inge Rocío, un mensajito. Ah, tenemos el del
el de elaboración de dictámenes estructurales. Ya se los compartí. Listo. Se van a dar cuenta que todo está en función de los anchos de grieta, ¿no? Entonces, para eso será importante nuestro fisurómetro, nuestro grietómetro, para que en sitio podamos medir estos anchos de grieta, ¿sale? Me regreso porque la pregunta es, entonces, este fisurómetro, grietómetro, ¿qué costo tiene? Vean, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto nos da que el medidor de fisuras cuesta... Ah, bueno, pero este no es del IMSIC. Aquí está. No, ya no lo tiene. Compras. Mm. Es que si ustedes van directamente al IMSIC, les vende este que ven aquí en pantalla y cuesta 35 pesos masiva, ¿no? Entonces, ahí nada más para que lo tengan. En una clase justamente mencionábamos y decíamos, este, pues cuánto te gastas en una caguama, ¿no? ¿Cuánto cuesta una caguama? Pues a veces vale más que el costo de este fisurómetro. Pero, aparte de eso, les voy a compartir. eh, Una, ¿Mande? una placa, ese fisurómetro, una especie de tarjeta. Es correcto, es una especie de tarjeta. Vean, les voy a compartir este documento que están viendo ahí en pantalla. Este documento es uno que publicó en su momento la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México en 2022 y les comparte este fisurómetro o grietómetro. Ustedes lo que pueden hacer es simplemente se imprime porque ya está a escala, se recorta, unos adverso, otros reverso, se recorta, se enmica y ya tienen su fisurómetro o su grietómetro para ir midiendo. ¿Sale? Entonces ahí para que lo puedan tener y para poder hacer esta clasificación. Me regreso nuevamente aquí a la norma, porque aquí es donde nosotros vamos a poder identificar estos niveles de daño o estas intensidades de daño que nos van a ayudar a clasificar el nivel o la intensidad de daño para nuestra estructura. ¿Sale? Todo va a estar en función de nuestros anchos de grieta. ¿Sale? Me regreso a la presentación. Ah, no es cierto, perdón, me regreso al formato. Estábamos en el formato. Aquí está el formato. Entonces vean que aquí estos son la clasificación de daños que vamos a tener o de riesgo. Alto riesgo de colapso, estructura con riesgo alto, estructura con riesgo medio moderado, estructura con riesgo medio ligero y edificio con riesgo bajo. ¿Sale? Vean. Entonces son estos cinco los que vamos a tomar directamente de la norma. Aquí están. Daño nulo, ligero, moderado o intermedio, grave o severo y pérdida total. Son los mismos niveles de daño que tenemos, solamente con otro nombre, pero es al final coincide con esto. Entonces, en función de lo que nosotros identifiquemos en el lugar, ya hacemos la clasificación y ya al final solamente vamos a emitir las recomendaciones correspondientes como el tema del mantenimiento, la reparación de instalaciones, orden, limpieza, reparación de algunos elementos estructurales, vidrios, ventanas, cancelerías, etcétera, ¿no? Y por último, en la parte de abajo se repite nuevamente la dirección completa del inmueble, el nombre y la firma del director responsable de obra. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta este punto? No, ninguna. Ninguna, ninguna. Ok, perfecto. Me regreso a la presentación porque vamos a hacer un pequeño ejercicio de esto.
les voy a mostrar cómo se llena este formato. Así que pongan atención porque esta información tengo que pedir autorización para podérselas compartir. Entonces, pongan atención por si no se las comparto, pues ya por lo menos ya vieron cómo se desarrolla el ejercicio y el llenado del formato. Este es el inmueble que se va a evaluar. Está ubicado en la unidad habitacional Torres de Miscuac, en la zona D, en la colonia La Cascada, en Ciudad de México, ¿no? En la alcaldía Álvaro Obregón. Es el edificio marcado como me parece que es el D4 el que vamos a revisar. Es de uso habitacional. Toda la unidad tiene 6 cuerpos constructivos. A nosotros nos toca revisar solamente uno de ellos, ¿sale? Entonces, vean, de entrada, datos generales, ingeniero Ismael Hernández, la fecha en la que se emite, aquí se recomienda agregar la hora, el número de registro de DRO, y aquí vienen los datos del predio del inmueble que vamos a evaluar. Avenida Lomas de Plateros y número, edificio D5, Colonia La Cascada, en Lomas de Plateros, código postal a la alcaldía y la fecha aproximada de construcción. ¿Sale? Parece que en esta primera diapositiva realmente no tiene tanta complicación. Viene el segundo de ellos. En el segundo viene el uso, que en este caso pues es de todo de tipo habitacional. Entonces solamente tachamos la opción que corresponda. Después el número de niveles corresponde a 5 niveles. No tenemos sótanos y dice par- ocupado parcialmente, ¿no? O parcialmente ocupado, que esa es la condición que tiene este edificio. Entonces se tacha la de parcialmente ocupado. Después viene la descripción, conforme al artículo 139 del Reglamento de Construcciones, viene la clasificación. En este caso, por el tamaño del edificio, se clasifica como un B2. No le aplica constancia de verificación de seguridad estructural, pero es un dictamen técnico de seguridad estructural. Después sigue la zonificación geotécnica. ¿De dónde la obtenemos? Ya lo platicamos del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, ¿no? O mapas de isotacas o del mapa o croquis que viene en la norma técnica de cimentaciones, ¿vale? Entonces son las 3 zonas. Después, bueno, abajo nada más les agregué como la definición de dónde está el edificio, cómo está determinado y por qué clasificamos como del subgrupo B2. En este caso cae en el caso 9 y nos dice que todas las estructuras que cumplan con las condiciones estarán clasificadas en el caso 9 del B2, que en este caso es construcción con una altura de 10 a 15 metros o con un área total construida de 1500 metros cuadrados a 3000 en zona de terreno, en zona 3. ¿Sale? Entonces, pues listo, ahí tiene que coincidir con estas características para poder hacer la clasificación. Sigo. Les puse ahí en pantalla solamente una referencia del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, donde podemos identificar que existe una grieta inferida. Sí, esto viene del Atlas de Riesgos, vean aquí está, y nuestro edificio que estamos evaluando es este. Si ustedes se dan cuenta, pasa la grieta justamente por nuestro edificio. ¿Sale? Ahí para que lo veamos. En la siguiente tabla nos dice que elijamos el tipo de estructura y en este caso está como muros de mampostería de carga de tabique con losa maciza y muros confinados. ¿Vale? Esa es la opción Muy que buena. estaríamos eligiendo. Adelante. No, nada, en que todo bien. Va, perfecto, Ramón, gracias. Seleccionamos el tipo de estructuración que ya la tenemos del lado derecho y pues ya está, ¿sale? No vamos a seleccionar más porque solamente es un cuerpo, un solo cuerpo y pues es una sola estructuración la que vamos a tener. Después tenemos la tabla 2 que nos habla sobre las vulnerabilidades y nos dice, por ejemplo, aquí que es una estructura ubicada en zona 3, ¿sí? Y es una zona de terreno firme, por lo tanto es no. Luego nos dice que revisemos si tiene planta baja débil o planta baja flexible. Si yo reviso la imagen, me voy a regresar un poquito para que vean la imagen del edificio. Vean, es la misma estructura, por lo tanto no tiene planta baja débil. ¿Sale? Regresándonos. Este,
Aquí está, planta baja débil, no tiene y ya se seleccionó. Después dice estructura ubicada en esquina con dos muros de colindancia sin bueno, vienen diferentes estructuraciones, aquí esta no le aplica. Después viene, no está ubicada en esquina, porque si ustedes ven el croquis es una estructura que está aislada, entonces esta pues no le aplica, ¿no? Después viene el tema de irregularidades. De acuerdo a la norma técnica de diseño por sismo, ¿es irregular en su forma geométrica en planta? Sí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la imagen que yo tengo en la parte de arriba, pues es como una especie de H, la estructuración del edificio, por lo tanto, sí es desfavorable la condición que tiene y se clasificaría como este 3 y que no tiene o no presenta este tipo bueno, que tiene, es una estructura irregular y está ubicada en esquina. Después viene en el punto 4 la irregularidad por forma geométrica, que ya veíamos esta forma geométrica. Entonces, si es regular o no regular, pues la verdad es que es un poco regular, ¿no? Hasta cierto punto es un punto regular. Por discontinuidad en el diafragma. En este caso es regular porque no tiene huecos o entrantes en medio de la losa. El único hueco es el de la escalera, ¿no? Pero no sobrepasa del 40% de la dimensión paralela a esa línea de acción. Después nos dice, por ejemplo, que si no tenga una irregularidad por reducciones geométricas en elevación y es no porque está de manera regular. ¿Sale? Después, en el punto 5, separación de colindancias con respecto al reglamento de construcciones. Lo platicábamos en alguna ocasión. Para el caso de México, el reglamento de construcciones es clarísimo y nos marca que son al menos 5 centímetros. Sí, que debemos de dejar de separación con alguna colindancia. Y ustedes tendrán que revisar que pues, entre las dos colindancias sumadas, las dos separaciones, nos dé 10 centímetros al menos. Aquí se clasifica como una estructura adecuada ya que está separada de los edificios restantes del condominio. Si es una losa plana, pues no aplica, ¿no? Porque no tenemos esta condición. Si es en tema de autoconstrucción, pues igual marcar si sí o si no es autoconstrucción. En nuestro caso, para el ejemplo que estamos viendo, no correspondería la autoconstrucción. Y por último, la estructura diseñada con reglamentos anteriores, que bueno, eso pues ya lo sabemos, esa unidad habitacional se construyó en los setentas, entonces pues es obvio que fue construida con un reglamento anterior antes del 85, ¿no? Después, la descripción de los daños en los elementos estructurales, fisuras en muros, deterioro de los elementos estructurales por meteorización, por intemperismo, falta de impermeabilización, o la impermeabilización está desgastada, ¿no? Entonces ahí la definición para elementos estructurales y para elementos no estructurales, pues es el desprendimiento de acabados, grietas en banquetas, falta de mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas. ¿Sale? Entonces es sencillo, es rápido, es corto. Realmente no batallamos con esta descripción. En la tabla número 3 viene el comportamiento de la cimentación. Aquí será necesario llevar a la mano una niveleta, una plomada, una estación, un nivel topográfico, lo que sea necesario para poder medir esta inclinación y este desplome horizontal o este desplazamiento horizontal. Este. Una vez que los tenemos, entonces ahora sí ya los podemos colocar en las tablas, ir comparando y saber si se cumple con el requerimiento que nos está dando bueno, que porque la edificación pueda cumplir o no cumple con estas condiciones, ¿no? Entonces vaciamos los datos, tenemos 3 centímetros y 2 centímetros de desplazamiento o de valor diferencial. Sin embargo, al revisar, pues sí cumple con los que nos dice la norma, ¿sale? Un ejemplo que ya lo habían visto en una ocasión pasada, se los dejo ahí nada más como parte de la presentación. En la siguiente tabla nos pregunta respecto al tema del mantenimiento y nos dice si el sistema de impermeabilización es bueno, es deficiente o falta mejorar o fortalecer el sistema de impermeabilización de las azoteas.
En las losas, desprendimientos de recubrimientos de concreto con exposición del acero de refuerzo con corrosión, ¿sale? Pues igual, si tiene o no tiene esta condición, pues simplemente señalar sí o señalar no. Igual en la misma tabla viene si hemos identificado humedad en muros y humedad en losas, y pues obviamente de acuerdo a las imágenes que vimos, pues sí había humedad en muros y humedad en losas. Por último, el tema de que si el edificio estaba catalogado, si sí o si no, vienen las recomendaciones. Aquí será importante el tema de atender las recomendaciones, observaciones y cómo clasificamos al edificio. Bueno, vamos a ver cómo está el edificio. Si ustedes se dan cuenta, el desplome cumple, tiene mantenimiento, ha sido conservado, la cimentación no está tan buena, pero es aceptable. Entonces, bueno, tenemos esta condición. No encontramos fisuras o grietas importantes, por lo tanto, pues bueno, vamos a ver cómo clasificamos a la estructura. ¿Cómo estaría clasificada? Como de riesgo, como de pérdida total, riesgo alto, riesgo moderado, medio ligero o bajo. Entonces, vamos a ver qué nos dice en riesgo medio ligero. Nos dice que el edificio presenta daño ligero en la mayoría de los elementos estructurales que no requieren reparación local. No hay elementos estructurales con daño moderado ni severo y los elementos estructurales se pueden reparar fácilmente de acuerdo a la norma. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, de lo que marcamos en el dictamen, nos damos cuenta que la estructura, pues casi cumple con esta descripción. Entonces, si revisamos la otra, ya nos pide como tal, los daños totales, etcétera. Entonces, bueno, no podríamos clasificar como de riesgo medio ligero. En este caso, esta edificación se clasificaría como de riesgo medio ligero, toda vez que no tiene elementos estructurales que pongan en riesgo la estabilidad de la estructura. ¿Sale? Y vean un pequeño ejemplo. Esto es importante porque eso también lo tenemos en la norma. Un momento. Aquí está. Vean, vamos a encontrar la clasificación o intensidad de los daños y vean cómo está. Aquí está el tipo de falla, el daño característico, el tipo de mampostería y la intensidad del daño, ¿no? Por ejemplo, ahí en pantalla lo hago un poco grande para que lo puedan alcanzar a ver, pero si ustedes ven, es una imagen que para mí sería como que de una escuela y encontramos grietas por tensión en estos muros que ven ahí en pantalla y aparte veo caída de algunos materiales, caída parte del muro, de algunos elementos. Entonces, el nivel de riesgo, pues hay que identificar qué tipo de daño tiene. Por ejemplo, no sería daño nulo porque sí tiene daño. Tampoco sería daño o daño ligero porque la grieta inclinada sí es mayor a 1 centímetro. Vean, aquí está, hasta se ve la luz. Después viene el daño moderado, que sería que sea mayor a 1 pero menor a 5 milímetros. Y por último sería el daño severo, que tiene grietas que sobrepasan los 5 milímetros. Si vemos ahí en pantalla, pues dado esta condición que vemos ahí en pantalla, ¿cuál sería su clasificación? Sería daño severo. Sí. ¿Sale? Preguntas, comentarios, dudas, quejas, adelante. ¿No? Ok. Nada más quiero recalcar aquí el tema de la clasificación, que va a estar nuevamente en función de los anchos de grieta. ¿Sale? Ok, perdón, tengo la cámara apagada. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Va claro? Todo claro, todo claro. Mm. Todo bien, Les... gracias. Ok, Sí, les... gracias. Ok, ok. Les compartí, les estoy compartiendo
por los que me preguntaron, el formato ya lo tienen ustedes ahí en el grupo de WhatsApp, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la finalidad de esto? Pues ya lo comentábamos, homologar los criterios de evaluación y que al rato, si algún compañero de Querétaro va a Puebla a querer evaluar a alguno de Puebla, va a San Luis Potosí, evaluemos bajo el mismo criterio. Del lado derecho alcanzan a observar un fisirómetro o grietómetro que en algún momento dio el Colegio de Ingenieros Civiles de México y se trata de poder monitorear periódicamente este comportamiento. ¿Cómo lo vamos a monitorear? Pues bueno, podemos utilizar equipos o instrumentar el edificio o ocupar técnicas un poco sencillas o rudimentarias que al día de hoy siguen dando resultados. Por ejemplo, la colocación de un testigo de yeso, que sería muy bueno para ir midiendo el comportamiento que se tiene. Incluso se le puede meter un GPS. Ok, en la parte de abajo ven una pequeña gráfica que me representa los niveles de desempeño. ¿Se acuerdan que anteriormente mencionábamos los estados límites de servicio? Bueno, la nueva normativa ya no nos los maneja como estados límites de servicio, sino como niveles de desempeño que tiene que tener la estructura. Y vemos ahí en pantalla los límites hasta los cuales se podría considerar de una u otra característica. El primero me habla de una estructura sin daños, ¿no? Que puede ocuparse de manera inmediata, justo como lo define la norma. El segundo apartado corresponde a un color diferente, que sería justamente del límite del azul a esta zona. Tendríamos seguridad de vida, es decir, que el edificio tuvo daños, mas sin embargo se pueden reparar, ¿no? Se pueden atender. Tal vez en ese día no se pueda entrar porque están en proceso de revisión o porque se cayó algún falso plafón, etcétera, pero bueno, ahí tomar en cuenta esa condición, ¿no? ¿Sale? Que son reparables todos los daños que se puedan haber generado. Y por último, la evaluación basada en desempeño con prevención de colapso. Es decir, antes de que ya se esté generando el colapso, pues bueno, tú ya estás determinando que está llegando a esta condición de comportamiento de la estructura, ¿sale? Entonces, esta es la cadenita de mando que se sigue. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Por último, en este formato vamos a colocar las recomendaciones. Vienen recomendaciones, vienen algunas nada más estas de manera general, de conformidad con el 139, se deberá proceder para el registro de la constancia de verificación de seguridad estructural y te da como el respaldo normativo y los proyectos de rehabilitación deberán ser avalados por un corresponsable en seguridad estructural registrado ante el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Yo le agregaría, por ejemplo, el artículo 231 que habla de que el propietario o responsable del inmueble debe mantener en buenas condiciones su edificación y elaborar planes de mantenimiento integral. Entonces, bueno, ahí nada más lo dejo como punto que podría agregarse a esta serie de recomendaciones que ya están llegando. Dirección del inmueble, con eso cerramos, donde colocamos, pues en este caso el nombre del edificio, que es el D5, la ubicación, nuestro nombre completo, nuestro número de registro de DRO y por último la firma del director responsable de obra. ¿Sale? Con eso anexamos solamente, preparamos el reporte fotográfico y se anexa el carnet y con eso tenemos nuestro dictamen técnico ocular de seguridad estructural de nuestra edificación. ¿Dudas, preguntas o comentarios? Cuando no es ocular, que también es cuantitativo, que dijiste, Ujú. tiene que ir también avalado por otro ingeniero o donde se puedan hacer las pruebas o algo. No te Perdón, digo. sí, perdón. Sí, En el caso de un dictamen numérico, o sea, muchas veces pasa que el director responsable de obra hace las dos funciones, que es estructurista, es calculista
y hace el dictamen. Pero en algunas otras ocasiones, uno es el que hace el cálculo estructural y otro es el que hace el dictamen. Entonces, al final se firma por los dos, por las dos personas, se firma el documento. Se tiene que De respaldar. acuerdo. Gracias. Ujú. No, al contrario. Daniel, adelante, Daniel. Hola, buenas noches. Inge, en el dictamen al final donde ponemos las recomendaciones, eh, puede ser que pongamos un diagnóstico más completo con la propuesta o puede ser sin la parte de la propuesta y únicamente un diagnóstico general. El criterio es de ustedes y ya depende de cómo quieran manejarlo. Les decía, este es como que el formato que maneja el instituto aquí en Ciudad de México. Pero incluso aquí los directores responsables de obra lo tienen editable y pueden agregar o aumentar o quitar cosas dependiendo de lo que ellos consideren. Pero si sale a través del instituto es el formato tal cual está. Si lo hacen ellos de forma particular y lo implementan de forma particular, hacen sus precisiones o lo que ellos consideren adicional lo pueden sumar, lo pueden ir agregando al documento que acabamos de generar. Pero sí, queda a libre albedrío lo que se puede hacer. Gracias. Al contrario, ¿alguien más? ¿No? Ok. Ahora, me voy a regresar tantito aquí nada más a esta parte de la norma, porque quiero mostrarles esta parte. Quiero que ustedes vayan revisando esto. O sea, esto no es como parte de la actividad ni la parte de la tarea. Está en la norma técnica complementaria para evaluación y rehabilitación estructural de edificaciones existentes. Y aquí es donde vamos a encontrar el tipo de mampostería o el tipo de elemento y vamos a encontrar el modo de comportamiento. Aquí, esta primer tabla es para estructuras de mampostería y vienen fallas por tensión diagonal pura, fallas por tensión diagonal, vienen un poquito de fallas por tensión diagonal pura en columnas, flexión tensión diagonal en muros, cortante o punzonamiento en losas y bueno, ahí hay algunos daños. Y de ahí es importante que nosotros empecemos a identificar estos daños porque al final vamos a hacer las clasificaciones en función de lo que veamos aquí en pantalla, ¿no? Este, ahora, ahí lo primero era mampostería. Aquí, por ejemplo, ya es muros de concreto, perdón, marcos de concreto o de acero con sus diferentes combinaciones, ¿no? Por ejemplo, este es un marco de acero rodeado con un muro de concreto, ¿no? Y bueno, hay algunos ejemplos que ustedes deben de revisar. ¿Sale? Entonces, los platicamos un poquito más adelante y se los dejo porque esto que ven aquí en pantalla, ojo, esto que ven aquí en pantalla va a ser pregunta de examen. ¿Sale? Listo. Ok, dudas, preguntas o comentarios antes de irnos a la pausa, por favor, si son tan amables. ¿No? Ok, perfecto. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, entonces vamos a dar ahora sí la pausa de 10 minutos. Son 9:03. 9:13 regresamos para la última parte de nuestra sesión, por favor, si son tan amables. Vamos a continuar. Gracias, Inge. Vamos a continuar entonces. Ok, nos quedamos en esta diapositiva donde mostrábamos como que el final del llenado de nuestro formato. Les comentaba, a este formato. Para darle la validez, nos hace falta dos cosas. Una es el reporte fotográfico, donde vamos a incluir obviamente fotografías de los daños identificados en el inmueble, en el lugar, en la obra, en la estructura, en la edificación, con su descripción obviamente. Y nos faltaría agregar el carnet del director responsable de obra, o el registro, o la cédula, o la credencial, lo que otorgan en el municipio donde ustedes están registrados, pues es el documento que se tiene que anexar. Ahora bien, como recomendación,
Si ustedes alcanzan a ver, bueno, aquí lo puse obviamente un poquito borroso porque pues es un carnet que encontré en internet, nada más es como para tema del curso, pero sobre este mismo documento, sobre este carnet, nosotros tenemos que poner justamente la responsiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vean, él colocó el texto diciendo válido para la inspección técnica del inmueble ubicado en tal calle de la alcaldía Iztapalapa, dictamen estructural y va la fecha, con su nombre, su firma y la fecha. Entonces, de esa forma, él anula el carnet para algún otro trámite. Esto es importante porque muchas veces el carnet lo entregan libre, sin ninguna leyenda ni nada, y luego a veces en algunos lugares le sacan copia al carnet y ya sirve para otro tipo de documentos, ¿no? Luego siguen respaldando algunos otros oficios o documentos, luego tú ni enterado estás de que eres responsable de otro tipo de obras, ¿no? Entonces, sí sería importante ahí como recomendación que anulemos nuestros carnets para evitar justamente este tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, digo, nada más es como tip o recomendación. Pero con eso ya generamos nuestro dictamen técnico ocular, ¿sale? De acuerdo al formato que nos da el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, ¿sale? En el caso de Ciudad de México. ¿Comentarios ahí? Me sigo entonces al siguiente formato, al siguiente ejemplo, si no hay comentarios. Nuevamente, vean otra vez otro ejemplo, dictamen técnico de seguridad estructural o dictamen ocular de seguridad estructural conforme al formato del instituto. Ahí está la dirección, ubicado en Avenida Emiliano Carranza, número 81, en la colonia Albert, en la alcaldía Benito Juárez. El código postal, Ciudad de México, y el número de cuerpos constructivos 1. El uso habitacional, y es este edificio. Adelante, Dani. Gracias, Inge. El dictamen ocular, para cuestiones legales, ¿tiene solamente algún alcance o es limitativo o tendría algún alcance que pueda ser soporte, no solamente la parte técnica o informativa, o puede llegar hasta la parte legal? Ok, un documento de este tipo, cuando ya tiene la firma del director responsable de obra y el carnet, tiene la validez. ¿Sí? Tiene la validez. Aquí nada más el tema va en cuanto al alcance. Justo yo les mencionaba hace rato y les platicaba de esta gráfica. Es importante mencionar esto. Si tú te encuentras en un edificio que vas a evaluar o vas a dictaminar y se encuentra en este límite en el cual no presenta ningún tipo de daño, deformación, pandeo, flexión, agrietamiento, no ha sobrepasado el estado de ocupación inmediata, no tiene daños, o tiene daños leves, ligeros, que pueden ser, que no representan ningún riesgo para la edificación o son solamente superficiales o sobreacabados, entonces, aquí puedes emitir un dictamen técnico ocular, pero si ya tienes alguna condición desfavorable, tiene que ser a fuerza numérico. Entonces, es importante aclarar esto porque pues el dictamen sí va a ser válido, pero para la finalidad del uso y el alcance en el cual tenemos establecida esta condición. Después de eso, ya no es válido un dictamen ocular y tendríamos que hacer sí o sí un dictamen técnico de seguridad estructural. Esto que les acabo de mencionar lo saben ustedes, pero no lo sabe el juez, no lo sabe la contraparte, ¿no? Y en algún momento, pues se los comento porque aquí es importante el tema de la ética profesional. Si yo ya identifiqué daños, no puedo emitir un dictamen ocular. Tengo que a fuerza decirle al dueño que el alcance del dictamen debe de cambiar y que voy a necesitar hacer una memoria de cálculo, pruebas, estudios, lo que ya hemos platicado para hacer un dictamen numérico o cuantitativo. Pero el dictamen ocular es válido, sirve como procedimiento hasta ese punto. De ahí hacia adelante ya tendríamos que cambiar el alcance de nuestro dictamen. No sé si con eso damos atención a la pregunta, Daniel. Sí, Inge, muchas gracias. Un favor, ¿podrías poner la diapositiva de la metodología, de favor? ¿Cuál está? Hay una diapositiva que dice metodología que nos pasaste. Es como 5 atrás de la que tienes. Cámara. No, esto es...
Es todo lo que tengo. Había ¿Cuál sería? uno que decía método en la parte de arriba de tus láminas, nada más que no alcancé a apuntar. De las que ahorita, las que acabamos de ver ahorita. Sí, es correcto. Ok, a ver, un momento. La única que está dentro del apartado que estamos viendo sería esta, a ver si es esa. Ah, perdón. No, no se ve, jefe. Esta. Esta es la que yo tengo como metodología, porque de ahí ya tenemos el ejercicio. ¿Eh? Es que no se ve tu pantalla. Yo sí la veo, ¿eh? Yo sí Sí, la sí la veo veo también. también. Sí se ve, Se sí se ve. ve. Sí, yo también sí la veo. Perdón, algo tengo acá, pero no la veo, pero luego me la pasan ahí, de favor, gracias. Ok, bueno, de todos modos les voy a compartir la presentación completa para la que la puedan tener y si hace falta alguna, pues nada más me dicen y con gusto se las comparto. ¿Sale? Entonces, bueno, este sería como tal. Ah, me regreso, perdón. Aquí está. El dictamen técnico de seguridad estructural sería sobre esta edificación. Ahora déjenme ver. Aquí está. Igual, nuevamente datos generales, nombre, la fecha en la cual se lleva a cabo la revisión, el número de registro de director responsable de obra, la dirección, ahí está. Luego en el siguiente, el uso que es habitacional. El estado del inmueble es ocupado, tiene tres niveles, son 23 personas. Tiene una clasificación de acuerdo al artículo 139 como de una edificación del grupo B2. Está ubicado en zona geotécnica 3. En la parte de abajo les puse ahí la captura de pantalla del atlas de riesgos para que vean dónde está ubicado, en zona del lago, la zona en color azul. Tipo de estructuración. Y tenemos una estructura a base de muros de carga de mampostería no confinados con losa maciza, que es la primera opción que tenemos. Dentro de las vulnerabilidades, está ubicada en zona geotécnica 3, no tiene planta baja flexible, no es un edificio en esquina, es una estructura regular en planta, no tiene discontinuidades en el diafragma, no tiene reducciones geométricas en elevación, la separación de colindancias es adecuada hacia ambos lados, no es autoconstrucción y sí es una estructura diseñada antes del 85. ¿Sale? Aquí vemos nada más la forma geométrica para que vean que no es irregular, ¿no? Entonces ahí sacamos nada más la formulita de acuerdo a lo que nos dice la norma y nos damos cuenta que pues no es irregular. ¿Sale? La descripción de los daños en elementos estructurales son ligera falta de mantenimiento en azoteas, fisuras en muros e inclinación notoria de la edificación. Y en descripción de daños en elementos no estructurales, pues es desprendimiento de acabados, grietas en banquetas y falta de mantenimiento en instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y de gas. Es obvio que si ustedes quieren agregar una descripción más amplia, más grande, lo pueden hacer, no hay ninguna limitante al respecto, solo que nosotros en nuestro caso, como nos ponen realmente cuatro renglones, pues hacemos una descripción un poquito corta, realmente concreta, simple, directa al punto, sin echar tanto rollo como decimos a veces, ¿no? En el cuanto al comportamiento de la cimentación, igual ahí se metió un nivel láser y se midió la inclinación o desplome de la edificación, 24 centímetros, pues revisando, ¿cómo se llama? Eh,
Bueno, aquí está, se movió la diapositiva porque debería ser esta, ¿sí? Mayor que el límite de servicio, que son 24 centímetros lo que presenta, ¿sale? Hundimiento no presenta la edificación, emersión tampoco presenta, problemas en el subsuelo, no hay grietas, hundimientos, socavones, nada de eso hay en el terreno circundante, entonces no presenta. Y problemas geotécnicos en las cimentaciones, pues tampoco presenta, ¿no? Entonces, así es el llenado. Nada más aquí la revisión de la inclinación. Son 3 centímetros lo que se midió contra la altura de 12 metros de altura, pues tiene 3 centímetros. La máxima permitida de acuerdo a la norma es de 8,82. Revisamos que cumple con esta inclinación. Aquí nada más me regreso porque como esta diapositiva, esta se las voy a presentar a ustedes. Aquí son 3 centímetros. Es aquí arriba. Y listo. ¿Sale? Ujú. Ahí está la revisión de inclinaciones o desplomes. Mantenimiento, vean, falta de mantenimiento o deficiencia del sistema de impermeabilización. Sí, ahí está. En las losas de desprendimiento del recubrimiento, no, no tenemos nada de este daño. Humedad en muros, sí. Humedad en losas, sí tenemos. El edificio está catalogado, no. Y vean, ahí está un poquito de la humedad en muro y deficiencias en el sistema de impermeabilización. ¿Cómo se clasifica este edificio? Igual, no presenta daños importantes, entonces sería una estructura con riesgo medio ligero. ¿Vale? Esa sería la clasificación. El edificio presenta un daño ligero en la mayoría de sus elementos estructurales que no requieren reparación, necesitan reparación local. Una reparación general, ¿no? Mayor o grande, sino simplemente es una reparación local. No hay elementos estructurales con daño moderado ni severo. Los elementos estructurales se pueden reparar fácilmente y hay que realizar una revisión estructural con el fin de evaluar su nivel de seguridad y reparar los daños identificados. Esa sería la clasificación que nosotros le estaríamos dando a esta edificación. ¿Sale? Bueno, este se repitió del ejercicio anterior. Adelante, Gustavo, me regreso. Sí, ahí, por ejemplo, está diciendo que en la siguiente diapositiva, que es una estructura con riesgo medio ligero. ¿Eso viene también de la lectura de la tarjetita de la medición que se hace en las fisuras de la diapositiva siguiente? No, viene de aquí, de la intensidad del daño que está en la norma técnica de evaluación y rehabilitación. Daño ligero. El daño ligero es cuando afecta ligeramente la capacidad estructural, se requieren medidas de reparación para la mayor parte de los elementos de modo de comportamiento, grietas de hasta 0,5 milímetros de grosor en vigas y columnas de Ajá. concreto y hasta 1,5 en muros de concreto. Aquí Ok, está. es que ahí nos dice que por grietas de hasta 5 milímetros. Entonces, en la diapositiva siguiente, si la puedes... No, 0,5 milímetros. Ok, 0,5, ese es medio Medio. milímetro. sí, pero en la diapositiva siguiente viene la foto donde están haciendo la medición. Ah, no, por eso les digo, este es del ejercicio anterior. Ah, ok, bueno, pero aquí, por ejemplo, está haciendo, en Yo este te ejemplo parece que no tiene para que ver con el milímetro. anterior, está haciendo una medición de 0,55 milímetros. Pero si vemos en la parte de arriba de la foto, la abertura es mayor, o sea, ¿cuál medición se toma? ¿Esa que está tomando él o debería ser en la parte de arriba que se ve que es mayor la abertura? Se tomaría la que es mayor. En este caso se toma la mayor. Aquí probablemente nada más por el tema de la... bueno, esto es importante. Lo que quiero que vean es que, por ejemplo, si ustedes ven, esto es un acabado y probablemente no se tomó ahí porque a lo mejor el acabado tiene una deformación y está desbastado. Entonces, aunque visualmente se ve que es mayor la deformación o la abertura más bien, probablemente a lo mejor sea constante la abertura y aquí nada más es un desbaste que tiene el acabado.
Por eso probablemente el evaluador tomó el criterio acá de hacer la medición en este punto. Pero punto 55 milímetros es menor aún, está Sí, aquí en este A rango. 1 milímetro. sí, sí, sí. No, sí, o sea, la duda era esa, ¿por qué tomó la medición ahí, no arriba? Pero sí tienes razón, puede ser que nada más sea en el acabado. Ujú, puede ser, digo, no es mía la fotografía, pero sí puede ser que a lo mejor el criterio del evaluador sea esa. El criterio sería tomar la mayor cuando se Es detecte correcto. la mayor. Ok, Sí, gracias. no al contrario. Ingeniero, una pregunta. Adelante, Ricardo. Este, vamos, supongamos, tuviera acabado si aparece la fisura. Para tomar una medida correcta, se debe de quitar ese acabado, ese aplanado o lo que sea. Para poder tomar una medida más apropiada, lo Ujú. correcto Sí. sería, si es necesario retirar el acabado, sí, se retira, pero hay que solicitar primero autorización al propietario para retirar el acabado y entonces así, ahora sí, hacer la lectura en el lugar más apropiado. Yo les mencionaba en una clase pasada, cuando vamos a hacer dictámenes de edificaciones, se recomienda pelar toda la edificación y aunque sea mucho, de verdad a veces es exagerado, lo más recomendable es eso porque no sabes, o sea, visualmente tú puedes ver el daño en un muro, pero nos ha tocado muchas ocasiones que las edificaciones han tenido daños de sismos pasados y no han sido reparados de forma adecuada. Entonces, cuando empiezas a pelar todos los muros, te das cuenta de daños que originalmente no habías considerado. La recomendación, aunque suene un poquito exagerada, que a veces lo hacemos es que pelamos todos los muros de toda la edificación, retiramos acabados de todo para poder evaluar de manera más precisa y más apropiada la condición actual que tiene la estructura. Ok. Sí, correcto. Muchas gracias. No, al contrario, Ricardo. ¿Alguien más? No, ok. Va, seguimos entonces. Al final, pues ya les decía, nada más complementamos con el carnet del director responsable de obra y el reporte fotográfico. Y con eso, pues damos por válido ya el documento técnico. ¿Sale? Ahora bien, esto que acabamos de ver es el dictamen técnico ocular. El segundo es el análisis numérico. Aquí en este curso, obviamente por la cantidad de horas, no les vamos a enseñar a hacer cálculo estructural, pero lo que sí vamos a enseñarles es qué es lo que tendría que traer ese dictamen técnico o ese dictamen numérico. Y eso lo vamos a encontrar en la norma técnica complementaria para la revisión de la seguridad estructural de edificaciones. Y vamos a encontrar el capítulo 11. En este capítulo 11, en el capítulo 11 vamos a encontrar que los alcances y requisitos del dictamen van a estar en estos 10 puntos. ¿Sale? Esto es lo que va a comprender el dictamen de seguridad estructural. En el primer apartado vamos a colocar datos generales del predio o del inmueble, donde especifiquemos la ubicación, la geografía, área total por planta de cada uno de los niveles, el área de desplante, número de niveles, o altura, uso, destino y la edad de la edificación. Si ustedes se dan cuenta, prácticamente te está llevando de la mano y te está diciendo qué es lo que yo voy a hacer en cada uno de estos apartados o qué es lo que yo voy a colocar. Ojo, el instituto a través de la norma no nos dice que elaboremos un formato o no nos dice que hay un formato y que tenemos que trabajar bajo ese formato. Nos da ¿qué es lo que debe de traer el dictamen? Ya ustedes decidirán si lo hacen en tabla, en enunciados, en imágenes, como ustedes lo quieran representar. Al final, la información tiene que venir plasmada en el presente dictamen. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, perfecto. Vean, en el alcance del dictamen, primero, tenemos que describir en datos generales la ubicación geográfica, con coordenadas y dirección.
Después, las diferentes áreas, el área total de la edificación y por cada una de los niveles o plantas. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, hago una tablita donde pongo nivel uno, nivel 2, nivel 3 y así me voy. Y al final sumo el área total. Entonces voy a tener ya aquí el área por cada una de las plantas y aparte el área de desplante y el área total. ¿Sí? Entonces ya estoy cumpliendo con este segundo apartado o requisito. Después, el número de niveles, altura, uso y destino, ¿sale? De cada uno de los niveles. Siguiente, la edad de la edificación o de la instalación. ¿Por qué es importante conocer la edad? Porque en función de ello vamos a determinar el reglamento de construcciones con el que fue elaborado dicho dictamen, ¿sí? Esto es en el primer apartado que son datos generales. Después vienen los datos técnicos. Antes de pasar a este segundo punto, recuerden que estos documentos tenemos que hacerlos en hoja membretada, en donde conste el número de cédula profesional de la persona que elabora y el carnet del director responsable de obra, el número de registro del DRO. ¿Sale? Entonces, en el segundo punto, que son datos técnicos, tenemos que colocar, pues, el material constitutivo, es decir, si fue hecho de mampostería, por ejemplo, qué tipo de pieza, qué dimensiones, si es tabicón, block, el ladrillo, adobe, no sé, el material que sea. Mortero que se utilizó para pegar la pieza, si se utilizó columnas, bueno, pues qué tipo de columna, con qué dimensión, con qué calidad de concreto, etcétera. ¿Sale? Después, zonificación geotécnica, que bueno, ya lo vimos anteriormente, lo podemos obtener del Atlas de Riesgos. ¿Qué pasa en el estado de Querétaro? Pues bueno, pueden utilizar su Atlas para determinar la regionalización sísmica y de ahí partir para esta parte, ¿no? De la zonificación geotécnica. Ese puede ser otro criterio. Después, el sistema estructural. Hablamos de, no sé, estructura, bueno, primero del material, ¿no? Que sería concreto, acero, mampostería. Y segundo, si es mampostería, mampostería confinada, mampostería simple, mampostería con refuerzo interior. Si es concreto o acero, marcos rígidos de concreto, marcos rígidos contraventeados, con contraventeo excéntrico, con contraventeo concéntrico, con muros de rigidez, con muros de cortante, con aisladores, con disipadores, con lo que corresponda, ¿no? Este, pero ahí vamos a colocar la descripción del sistema estructural que nosotros estemos identificando. Después viene el tipo de cimentación. Cimentaciones superficiales o cimentaciones profundas, ya sea a base de losa de cimentación, cajón de cimentación, cimientos de piedra, zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas, cajón de cimentación con pilotes de control, pilotes de fricción, micropilotes, lo que corresponda al tipo de cimentación, pues ahí en ese apartado vamos a colocarlo. Características geométricas, diferentes irregularidades en planta, en elevación, en altura, con huecos, entrantes, dimensiones excesivas de los diafragmas, etcétera. Todo eso va incluido en la parte de características geométricas. Y por último, del punto 2, que es el que estamos revisando, croquis de la localización que incluya las dimensiones del inmueble. Ahí está el croquis con sus dimensiones y obviamente aquí nos hace falta nada más la calle para poder ubicar el predio de manera correcta. ¿Sale? Listo. Vean todo lo que llevamos y apenas estamos tocando el punto uno y el punto número 2. Después, en el 3 dice, con respecto a los elementos estructurales, y ahí vemos como que columnas, traves, losas, muros, etcétera, pues ahí debemos de indicar el estado en el que se encuentran nuestros elementos estructurales y el porcentaje de los elementos dañados por entrepiso. ¿Sí? Vean cuánta información ya necesitamos. Después, en el punto 4 nos pide con respecto a los estados límites de servicio, es indicar, por ejemplo, si hemos identificado flexiones, vibraciones, agrietamientos, vibraciones excesivas, desconchamientos, bueno, todo este tipo de situaciones, identificarlas en el punto 4.
o incluso daños en la cimentación, bueno, en la estructura provocados por la cimentación o por problemas geotécnicos, como hundimientos, emersiones o asentamientos diferenciales. Esto es con respecto al punto número 4. ¿Sale? Bueno, aquí ya sabemos el tema de la inclinación. En el punto número 5, señalar si los elementos arquitectónicos o las instalaciones participan o tienen injerencia en la respuesta de la estructura. Ahí les puse un par de imágenes porque, bueno, por ejemplo, esta imagen que estoy señalando, que voy a encerrar con un círculo en color fuchsia, se van a dar cuenta que esa grieta que tenemos, o esa sí, grieta que tenemos marcada ahí en el muro, va siguiendo la línea de la instalación del interfón. Entonces, aquí nos habla de que si las instalaciones participan o han tenido injerencia en la respuesta de la estructura. Por ejemplo, ahí, pues obviamente que afectó la resistencia de nuestro muro, ¿no? O incluso, por ejemplo, estos que ven que es el falso plafón. Anteriormente, no sé si ustedes recordarán, hace, no sé, en el 70, en el 80 se puso de moda los sistemas de falso plafón, pero lo que hacían era que colgaban una malla de gallinero y se repellaba esa malla de gallinero. Entonces al final era una masa de concreto que estaba ahí colgada, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de condiciones, claro que participan en la respuesta de la estructura porque como es mucho peso, pueden variar los periodos de vibración de la estructura o la distorsión que pueda tener la estructura. Entonces, hay que identificar en qué momento estos elementos sí participan en la respuesta de nuestra estructura. Muros divisorios que conectamos al final también. En el punto 6 es indicar el estado de conservación o mantenimiento de la edificación. El primer punto aquí para identificar esto sería pedir bitácoras de mantenimiento. O si llegas al edificio y empiezas a ver que hay moho, humedad, filtraciones, goteras, etcétera, pues ya desde ahí te das cuenta que pues no, obviamente no dan mantenimiento, ¿no? En algunas ocasiones la bitácora de mantenimiento la ven más bien como un tema de un requisito y no colocan eh, bueno, nada más se va llenando y realmente no se llevan a cabo las acciones correspondientes de mantenimiento. En el punto 7 va todo lo que son observaciones que incluyan todos aquellos aspectos que por sus particularidades no estén considerados en los puntos anteriores, por ejemplo, fugas de gas, atmósferas explosivas, derrames de químicos, todo eso entraría en el punto 7. En el punto 8, recomendaciones que serán medidas obligatorias que se deberán implementarse con el propósito de mejorar el comportamiento de la estructura. Por ejemplo, apuntalamientos temporales, demolición de algunos entrepisos, colocación de algunos elementos adicionales, rigidizaciones, aligeramiento de la estructura. Bueno, cosas de ese tipo son recomendaciones generales, ¿no? Que se deben de aplicar sí o sí para mejorar el comportamiento de nuestra estructura. En el punto 9 nos habla sobre conclusiones. Ahí sería señalar el nivel de seguridad o el nivel de riesgo que tiene nuestra edificación, la estabilidad que guarda, así como justificar el porqué de esa conclusión, el por qué llegamos a esa conclusión. Una vez hecho el análisis, revisado los estudios, la mecánica de suelos, el análisis geoespacial del Atlas, la visita en campo, etcétera, se identificó A, B, C, D, por lo anterior, se marca o se clasifica como de riesgo medio ligero, ¿no? Por ejemplo. Ahí es donde debemos de tener todo el tema de conclusiones y obviamente el respaldo jurídico de cada uno bueno, de cada conclusión que nosotros hagamos. Y por último, para el punto número 10 es el reporte fotográfico. Obviamente cuidando el derecho de protección de datos personales, donde las personas no salga el rostro de la persona, porque luego te demandan porque es que yo no pedí salir, es que bueno, muchas cosas. Entonces, cuidemos que en las fotografías se enfoquen principalmente a evaluar las condiciones y características de la edificación y nos olvidemos del resto de cosas que hay al exterior, ¿sale? Entonces, una vez llenado el formato, pues solamente lo único que faltaría después del punto 10 sería anexar el carnet del director responsable de obra o del corresponsable en seguridad estructural y con eso finiquitamos nuestro dictamen técnico de seguridad estructural. ¿Sale? Con todos estos apartados que ustedes están viendo ahí en pantalla.
Con respecto a eso, ¿tenemos dudas, preguntas o comentarios? ¿No? Ok, les voy a mostrar ya de manera general, a ver, nada más un ejemplo de un pequeño dictamen que en algún momento nos tocó hacer, solamente como parte del material didáctico. A ver, déjenme ver si lo tengo acá, un momento. No, no lo tengo acá. Un momento, un momento. Inge, una pregunta. Sí. ¿Se sugiere para la elaboración de los dictámenes eh, anteponer una hipótesis para cuestiones que deban de convenir una o tener como una metodología con con una generación de una hipótesis o no? Es que de hecho, para que tú propongas una hipótesis de cuál fue el causal de los daños, pues tienes que tener evidencia para respaldar esa hipótesis, dado que si no está fundada y motivada la hipótesis que estás mencionando, tu dictamen va para abajo. Te lo echa para abajo un juez o en algún juicio o algún evento, una vez que se revisa, si no cumple, va para abajo el dictamen. Entonces, tú puedes proponer internamente antes de preparar el dictamen una hipótesis, pero si la vas a meter en el dictamen, tendrías que respaldar esa hipótesis y no dejarla a la mitad, a menos que vayas a hacer un segundo dictamen y entonces digas, en esta fase uno se presume que el daño puede ser tal situación, mas sin embargo, para descartar o para confirmar, será necesario hacer un segundo dictamen donde hagamos todo el análisis con toda esta información y entonces ahora sí determinar si efectivamente esa fue la causal o desecharla y optar por una segunda, hipótesis que va a ser más respaldada por los estudios o los alcances que nosotros tengamos. Entonces, sí puedes incluir una hipótesis siempre y cuando respaldes lo que tú consideras que pudo haber sido el causal de los daños, pero tiene que ir respaldado, de lo contrario, no, mejor no colocarlo. Entonces partimos, puede decirse, de una afirmación con un método analítico, porque me he encontrado con algunos contrastes de cuando ya se trata de hacer evaluaciones entre varios especialistas, Ujú. donde te cuestionan de inicio porque no tienes una hipótesis y les digo, no, bueno, lo primero para mí fue establecer una afirmación dentro de del estudio que se presenta. Y después vienen las conclusiones donde también viene una parte donde se genera lo que tú dices, Inge, una hipótesis, pero como el método científico marca de que debes de partir de hipótesis o generar hipótesis, pero a su vez también lo he revisado y también puede ser una parte afirmativa, es decir, no siempre tienes que iniciar con una hipótesis. Es que, por Pero ejemplo, bueno, que me queda esta pregunta. No, 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 adelante, adelante. Me queda esa cuestión porque a veces desestiman en algunos casos algún grupo de análisis porque pues convienen a veces otros factores, no solamente estructural, sino de instalaciones que tienen que ver con sistemas especiales, eh, diferentes temas. Pero bueno, siempre llega un especialista de otro ámbito dentro de que tiene que ver con la estructura, pero ellos desechan desde inicio porque dicen, no, no viene con una hipótesis
el dictamen que emite, en este caso, el especialista en estructura, como puede ser el ingeniero, el arquitecto. Por eso me queda esa parte. Claro que uno tiene que defenderlo, pero aún así entran a cuestiones ahí como de contraste para las definiciones de la parte. Ok, aquí es importante comentar y aclarar esta situación. Al final, cuando tú elaboras el dictamen, ya tienes información para poder respaldar la hipótesis que originalmente tú planteaste. Y cuando la plasmas en el documento, va a ser de que, derivado de lo que observaste, identificaste, la causal de los daños puede ser tal situación y se tiene que atender de la siguiente manera. Pero porque ya tienes información que respalde. Una, dos, cuando tú inicias, tú no puedes llegar a una obra y decir, para mí la hipótesis es una falla geotécnica, porque no tienes evidencia, porque ni siquiera has entrado al edificio, por ejemplo. Entonces, como en cuanto vas avanzando y vas recorriendo el edificio, tú ya en tu mente vas formulando una posible causal de los daños, una hipótesis, pero no la mencionas hasta que no vas confirmando y vas descartando en función de la información que tú vas recabando. Cuando vas a elaborar el dictamen es porque ya tienes toda la información. Cuando llegas a la parte de conclusiones, ya revisaste, ya descartaste todo lo que no era aplicable y ya tienes la causal y tienes también cómo la vas a atender, pero tienes la evidencia de qué fue lo que te dijo, que efectivamente esa fue la causal de los daños. No puedes llegar a la conclusión y decir, yo presumo que la causal de los daños es una falla geotécnica o un socavón o el deslizamiento de laderas si no tienes evidencia de eso. Al final lo dejas al aire y entonces el dictamen nuevamente no sirve de nada porque nos tiene que indicar la causal de los daños. El artículo 179 nos dice que en el caso, por ejemplo, y lo veíamos al principio, si es una obra colindante la que está causando los daños, pues tiene que estar asentado en el dictamen. Yo tengo que revisar qué es lo que generó o causó los daños en los predios colindantes y si en el dictamen se asienta que efectivamente, por ejemplo, la construcción de un predio colindante causó los daños a las construcciones, debe de pagarlo, pero yo tengo que justificar eso. No puedo llegar y decir, yo considero, yo pienso o mi hipótesis es esta, pero no confirmo al final nada, ¿no? El dictamen tiene que llegar a ese punto de conclusión. Entonces tienes que agotar toda la información que sea necesaria a fin de obtener la causal de los daños. Muchas gracias, Inge. Al Porque yo contrario. lo que presento cuando hago el análisis de forma general para cumplir con el método científico, porque eso lo exponen mucho siempre cuando que tiene que basarse uno en el método científico, pero siempre pongo un qué, cómo y por qué, ¿no? Y hago el desarrollo, desde luego, en la parte que nos toca de evaluación. Pero muchas Ujú. gracias, Inge. No, al contrario, al contrario. Ok, preguntas, comentarios adicionales, ¿no? Ok, No. iba yo a avanzar ahí con el tema de mostrarles algún otro dictamen, pero por los tiempos, para no dejarlo a la mitad, vamos a dejar la sesión del día de hoy hasta aquí y retomamos el día de mañana con la siguiente parte. ¿Les parece? Muy bien, Inge. Perfecto, gracias Ramón. Entonces, Gracias. no, al contrario, Inge Rocío, no sé si ande por ahí, no sé si vamos a tener algún cierre o algo el día de hoy o cerramos sesión ya. Ok, perfecto, pues entonces, si no hay más comentarios, cerramos la sesión el día de hoy hasta aquí y nos veríamos el día de mañana. Mismo canal, misma hora. Muchísimas gracias a todos, que pasen una excelente noche. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, Buenas gracias. Gracias noches. a ustedes, buenas noches.